para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes, portadoras de registros sonoros. Bienvenidas a este Andurrial. Acomódate para escuchar Tierras de Acá, un programa de Ateneo de Saberes. Nos desplazamos al municipio de Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, y allí charlamos con Néstor Novo, un hombre de condición humilde que manifiesta su libertad de pensamiento, el reparo al materialismo exagerado y su amor por la ciencia, el arte y la música. Deseamos disfrutes de estas anécdotas, recuerdos y vivencias. Cuidado, Néstor, que se te van las cosas por el suelo. Esto pasa en las mejores familias y en las peores. Venga, siéntate aquí a mi lado, que vamos a charlar. Pues aquí la pastelería empezó mi tatarabuelo. Estuvo en un orfanato porque le dejaron una pareja de novios. ¿Sí? En aquella época no les dejaban casar. Tenían que tener permiso paterno, creo que sería el paterno, porque la sociedad en España siempre ha sido machista. Y lo llevaron a un, ¿cómo se llama? Donde meten A un orfanato. A un orfanato. Orfanato. Y fue esto en Asturias. Y allí pues le debieron dar bastante cultura, debía de ser un hombre con aficiones a aprender. Y ahí pues vino a Villafrechós porque debía de saber música. ¿El por qué? Pues porque vino a Villafrechós, que cantaba misa un curica cuando salen de la fábrica. Y conoció a una y estuvo allí en Villafrechós y no había mucho negocio porque es un pueblo pequeño, y se vino a Río Seco. Y aquí en Río Seco ya fundó, en la calle Los Lienzos, fundó la primer pastelería oficial. Estuvo aquí en Río Seco 15 o 20 años antes de hacer la pastelería. ¿De qué año? Vendía, es en el 1842 y montó la pastelería sin estar establecido, y después ya cuando hizo dinero tiró la casa, que era una casa muy vieja, hizo la nueva, y ahí hasta ahora. Cuando murió pues tuvo dos hijos. Uno se llamaba Bonifacio, que era músico también. Bonifacio Marina y Juana Marina. Juana Marina parió, dicen que 20 hijos, pero no le vivieron nada más que unos 7, 8. Entre ellos uno era mi abuelo, Félix Novo Marina, porque el apellido Marina, que era el que tenía él, como venía por parte de madre, si no yo ahora tenía el primero. Y ahí cogió fama, hacía licores, hacía pólvora, tenía el recetario como disecar cadáveres, meterles en formol, sacarles la sangre para que no... Se conoce que era muy detallista el hombre, detallista. Qué curioso. Hacía dulces de frutas, licores, pasteles, y cogió fama con los pasteles. Que es fácil que a lo mejor de todas estas aficiones vino del convento. Ah, el convento de monjas. No, es que estaba regido por, creo que frailes. El hospicio donde le quedaron, como pasaba y sigue pasando, por desgracia,
que atendían a unos más, y como eran hijos de un matrimonio, que uno no sé si era ella o él, plebeyo, y el otro era hijo de unos marqueses, que llamaban los marqueses de Pombo, porque estos deberían de tener dinero, y compraron, cuando la desamortización de, creo que de Mendizábal, que por lo que he oído, que prendieron fuego al convento y se llevaron lo que pudieron, en Matallana, que es un pueblo pegando a Villalba de los Alcores, y tenían ahí eso. Y me dijo uno que dice, esto era propiedad de los marqueses de Pombo, que eran los padres de León Marina, por lo visto. Y cuando fueron al orfanato a por el crío, que ya habían muerto los padres, ya no podían tener hijos porque la mujer ya era mayor y ya no había gastado todos los cartuchos. Y fueron a por él, y le decían allí, dice, son gente muy rica y tal. Y dijo que no quería saber nada de sus padres, que tenía 2 manos para ganarse la vida. Y les echó a la mierda, hablando claro. Y cogió fama de pastelero. Sí, hacía una cantidad de cosas. Tenía en la calle Los Lienzos, que él tiró la casa porque era una casa muy vieja, cuando hizo un poco de dinero, o pasta, como decimos ahora. Sí. Pues estaba lleno de barreños, de tinajas, de cosas para hacer dulces. Y ese fue tu abuelo, ¿no? Bisabuelo, tatarabuelo. Tatarabuelo. Y así siguió. ¿Con tu bisabuelo? Mi bisabuela no, porque ella no hizo nada, que era la madre de mi abuelo. Sí. Y mi abuelo, León Marina, aprendió a hacer, a seguir con el oficio, y hasta ahora. Sí. Y ahora mi hijo. Y seguimos así, con el puñetero oficio. ¿Por qué el puñetero oficio? No, porque es lo que te da de comer. Claro. Pero si yo me gusta más la pintura, por ejemplo, y esto que has visto de... ¿Te fastidia de alguna manera a ti te ocasiona, digamos? No, pero es una obligación. ¿Con qué comes si no? Sí. Pero lo que pasa es que las aficiones van por otro camino. Sí, como mi padre, ya ves. Cuando vino aquí a cantar, el señor León Marina, cuando vino a cantar a Villafrechós... Pero León Marina, ¿qué era? ¿Músico? El apellido segundo, Marina, de la Iglesia, pero es que ese apellido era de el que ponían al que faltaba de registrar. Cuando le metían en el orfanato, si tenía un apellido solo, el de la madre, pues el otro era de la Iglesia, porque no se había registrado el padre. Como en Palencia se apellidaban todos los del orfanato Antolín, y en Valladolid se apellidaban del Val. ¿Y salían con ese apellido todos los chicos que estaban en tal o cual orfanato? Si la madre quedaba, cuando le ingresaban en el orfanato, quedaba el nombre de ella o el apellido de ella, automáticamente el otro que le ponían era del Val. A todos por igual. Por eso ahí en Valladolid hay del Val, muchos. Oh, qué curioso esto, con lo cual hace indicación de que procedía del orfanato. Claro. Y hay otros que hay muchos de Dios, que se apellidan de Dios. Y del rey, cuando se follaba alguna. Dicen que Felipe II fue un putero indecente. Es la saga de... Yo he oído de Felipe II, al que enseñaba a la Diputación, que fue donde nació, ahí en Valladolid. Sí. Y cuando el que nos enseñaba entró, abrió un cuarto, dice, aquí tenía encerrado a un hijo, dice que le encerró ahí, dice, ya no se volvió a saber más, dice que creen que le mató.
Felipe II era, además, tenía una fama y encima físicamente era un birria. No tenía... has visto los cuadros que hay de unas piernas curvadas, delgadinas, y eso que los pintores siempre le trataban de mejorar un poco el aspecto. La Iglesia con la realeza han tenido muchas... Sí, mira, el hermano de Felipe II, el Jeromín, que se crió con esta de Villa García, ese era hijo de bastardo de Felipe II. Los padres le habían tenido en Flandes. Por lo visto la madre de Juan de Austria debía ser una tiarrona. Claro, iban a esos sitios que eran cuando el imperio español se extendía por toda Europa y casi todo el mundo. Ya. Bueno. Al coger tú el oficio de tus antepasados, ¿eras ya el único hijo que quedaba? No, somos 4. Mi padre se llamaba Antonio Novo. La madre de mi padre se separó de mi abuelo. Vino aquí a Río Seco y tal. Y mi abuelo era un poco que todo lo que se meneaba con faldas. A la cazuela. Y la otra, que los asturianos de por sí son bastante beatos, sí, pues la debía de caer como un rayo. Y se separó. Y marchaba con otro hermano de mi padre en el tren para Gijón. Sí. Para coger él allí, donde en Palma la vía de vía estrecha que había con la otra. Y mi padre, cuando estaba arrancando el tren en marcha, cogió y se tiró y ya se quedó con mi padre aquí en Río Seco. Y el otro hermano se crió con mi abuela. Y no se conocía, mi padre no conocía a su hermano, ni a su madre casi, porque cuando ocurrió esto que se separaron eran los 2 hermanos niños. Pero ¿a tu padre dónde le pilló la guerra civil? En la cárcel, aquí en Río Seco. Le detuvieron y estuvo en cocheras. Un almacén de futuros fusilados. Les llevaban allí, entraban camiones de gente de aquí de Río Seco. Aquí en Río Seco fue horrible la matanza que hicieron los... enorme. Había en Río Seco, haciendo un cálculo así, tirando a la baja, unos 700 o cerca de 1000 huérfanos. ¿Huérfanos de la guerra? No, o sea, aquí no hubo guerra. Aquí hubo pues 4 caciques, entre ellos un cura, don Fidencio. Don Fidencio el cura era uno de los que... Y dicen que daba el tiro de gracia ahí en el Monte Torozos. Les llevaban a Torozos, allí en unas zanjas que hay. Hay una tierra donde les enterraban y no podían arar porque cuando metían el arado salían esqueletos, calaveras, todo. Ahí hay miles porque recogían con camiones Río Seco, Berrueces. En Berrueces iban al Monte Berrueces, muchos. Todos los pueblos de Río Seco, Villanueva San Mancio, Tamarí, Villabrágima, Tordehumo, Subrueña, Palacios, todos los pueblos colindantes de por aquí, pues eran... Decías que no había habido guerra. Aquí no hubo frente. No hubo frente. Si estaba el más cercano, me parece que estaba por ahí, por San Rafael o por ahí. Ya. Que ya es proximidad de Madrid. O sea, lo que hubo fueron señalamientos de personas a las que perseguir. Sí, toda la chusma de otros. Incluso aquí hablaban de uno, del señor Iglesias. ¿Has oído hablar tú? Pues el señor Iglesias era de los que hablaban mucho, presumiendo de izquierda. Y al ver cómo estaba la cosa, se cambió la chaqueta y fue uno de los que se dedicó era impresor. Mi abuelo tenía imprenta
hizo una crítica de que si algunas veces mi abuelo, como era relojero también, tenía fama, mi padre y mi abuelo de buen relojero, tenía fama por toda la comarca. Y después en Madrid, pues cuando la guerra, cuando salió de Cocheras, todavía quedaban algunos matones dando, y se fue a trabajar a Madrid y entró en una relojería. Dice mi padre, como un dato curioso, que tenían un cajón así con relojes que no les hacían andar ninguno. Y dice que cogía la Vanessa, empezaba, mi padre, que era miope, se subía las gafas y ya tenía una lupa de aumento. Pues llegaba, miraba el chisme, probaba, pues aquí le metí una rueda con un módulo que se apalanca, o tenía otras cosas, había relojes que tenían. Me explicaba uno de que había un reloj que se dilataba en los volantes, en el eje de volante, vamos, en la rueda, que cuando hacía calor, por ejemplo, como se afloja la chisma, se cerraba, y cuando no, se abría, para regular. Eran relojes buenos, de mucha precisión. Decía mi padre, todos los relojes que había allí habían pasado por todas las manos, porque eran 10 o 15 obreros. Eran los relojes desahuciados, que nadie era capaz. Los desahuciados se les desahuciaba a mi padre. Y cuando estaba, por lo visto, en Madrid, de las bombas que tiraban los alemanes, todas las casas, dice que entraban por el tejado y tras, y explotaban abajo. Y dice que reventaban el edificio, todas las ventanas, todos los pisos. Y dice, andábamos nosotros buscando casa. Dice, mira, vamos a preguntar en esa. Mirábamos así, dice, los cristales de las ventanas, ni uno. La ciudad universitaria estaba con un agujero, otro, como fue de lo último que tomaron los alemanes. Frente, sí. Que eran los alemanes los artífices de la puta guerra. Porque mi padre decía que si no hubiese sido por la Alemania, que había sido el movimiento un fracaso total, porque solo se tiraron en Burgos, Salamanca, Valladolid y 4 pelagatos por ahí. Ya. Pero ya dice que en el 18 de julio ya estaban entrando las tropas por Portugal. Se conoce que Portugal era también amigo del alzamiento. Sí, sí. Tu padre dice que fue a Madrid y estuvo de relojero. ¿Qué pasó con la pastelería? En aquellos tiempos acababa de salir de la cárcel, de las Cocheras, y por si acaso no le volvieron a cazar, pues se fue a Madrid para escabullirse de aquí de estos matones. Y claro, cuando ya se pasó, fue uno de Río Seco a llevar muebles a uno que se trasladaba a Madrid. Dice, hola, Antonio, Toto le llamaban de apodo. Dice, ¿qué haces? Dice, pues que he venido a traer muebles de uno de allí, del pueblo. Dice, vamos si quieres. Dice, no, espera. Y cuando se fue a despedir del dueño de la relojería, el dueño le había echado el ojo a mi padre para ponerle de encargado era una relojería que había 14 o 16 obreros, y encima, además, donde vivía mi padre había una casa de alguien que habrían matado cuando entraron los sublevados. Y dice que les ponían latas de aceite, de aceite quemado del cambio de los coches. Les ponían un embudo y les torturaban. Dice que oía unos alaridos, dice que salían así, cagándose por el aceite que les metían por la boca, y además les daban unas palizas de tortura. Y eso, dice, yo me metía en la cama y estaba viendo. Dice que veía cuando les metían allí, porque había un portal que estaba justo de frente donde vivía mi padre. Y dice que dormía hasta mal por ver los alaridos de la gente de torturados.
cómo sería de lo que le apreciaba a mi padre, que cuando le dijo que me voy a ir, dice, ¿por qué te vas, hombre? Quédate, no te vayas. Dice, porque no encontramos piso. Dice que vivíamos en una casa, no sé si 4 o 5, que entraba uno al váter y tenía que esperar a que saliera el otro. La bañera por las noches dice que la quedaban goteando para ahorrar. Goteando no andaba el contador del agua. para llenar la bañera y tener para fregar los platos y eso. Que bañarse ni se bañarían. Y le dijo a mi padre, porque le quería ponerle de encargado del taller, y le dice, te dejo mi casa, te vas a vivir a mi casa. Y le preguntó a mi padre, dice, ¿y usted dónde? Dice, me voy a una pensión y cuando encuentre casa o la encuentres tú, lo arreglamos. Dice, es que ya le he dicho al del camión que íbamos con él. Estaba mi madre también. Yo no había nacido, pues yo nací después. Y ya cuando llegó aquí, dice que tenía un amigo, dice, te he cogido ya trabajo para... Dice que tenía ya varios relojes para trabajar. ¿Qué pasó con la pastelería? ¿La volvió a abrir? En esos años no había ni azúcar, ni harina, ni manteca, ni hostias benditas. Estaba todo... Sí, aquí lo único que había, que abundaba, era el hambre. Extraperlistas. Yo he conocido, como un detalle curioso, he conocido cuando era niño venir a una señora vestida como vestían todas, con las faldas negras esas, y venían en el tren burra. ¿El tren? El tren burra, que llamaban, el ferrocarril de vía estrecha. Era los ferrocarriles secundarios de Castilla. Y subía la señora con un talego por las costas del castillo, que no podía ni la mujer ni respirarse. Cogió el talego, que se conoce que traía panes, y se los da a un chico, y dice, cógelo, chico, hijo, vete corriendo. Y de que se tiró la señora porque venía ya a punto que la iba a dar, yo creo que un infarto. Eso lo he visto yo. ¿Y le dio los panes a un chico? Al chico, yo no sé, o a lo mejor estaba compinchada con el chico de que se lo llevase. Pero venía detrás la Guardia Civil para echarle mano. Para quitarle los panes. Y eso ya ves, después, si los guardias civiles pasaban hambre, pues se lo jalarían ellos. Natural, vamos, se sobreentiende. Sí. ¿En qué año naciste tú, Néstor? El 13 de marzo de 1941. De ayer. Pero yo no había nacido cuando la guerra civil terminó en el 39 y empezó la Segunda Mundial. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu padre y de tu madre? Pues mi madre pues, muy ansiosa. ¿Ansiosa? No, pero como todas las mujeres, y más cuando se pasa hambre, es difícil de... Y mi padre, pues había veces que estaba arreglando un reloj y venía mi madre a ver si había cobrado la compostura del reloj, y dice, el dinero del reloj que estabas arreglando, dice es que no le había cobrado, dice si está el hombre peor que nosotros. Mi padre era de los que cuando tenía para comer, ya somos ricos, se frotaba las manos. No ha tenido, y le ha llovido dinero por todos los lados, o sea que, como dice el refrán, mi padre, si hubiese querido, hubiese montado otra pastelería, a lo mejor en Valladolid. ¿Para qué? Para morir de infarto. Mi padre le gustaba la música, tocaba piano, violín, dirigió la banda nueva, fue director de la rondalla de San Buenaventura. Ganamos en la rondalla de San Buenaventura 7 años premio, que eran concursos de La Voz de Valladolid, los concursos navideños, o sea que nos preparaba bien. Ganar premio 7 años. ¿Y él había aprendido música? El profesor fue el bisabuelo de Diego Fernández Magdaleno,
y teníamos una gran amistad. Mi padre tenía amistad con Isidoro García Pando, y yo tenía amistad también con ellos. Tu padre ha tenido que ser una persona muy especial. Depende cómo lo mires. No corriente, claro, pero especial nada, muy simple y humanitario. Tienes buenos recuerdos de él. Sí. Mi madre no era igual que él. Pero también, digamos, ella probablemente administraría mejor, tenía esa faceta. El ansia. Bueno, pero también Y el ansia de haber pasado necesidad. estrecheces. Pero mi madre, pues probablemente le hubiese gustado darse más postín, más tono, más... Porque allí cuando empezamos con la pastelería venía el dinero a paladas. Y mi madre, al haber pasado hambre y haber... Pues... Y claro, en muchas partes no congeniaban muy bien mi padre y mi madre. Aunque por lo visto eran famosos porque decían que era Romeo y Julieta. Pero aquello, para las circunstancias de la guerra civil, las estrecheces y todo eso, pues... Porque a mí no me gustaba el carácter de mi madre, y además mi madre, desde niño, yo creo que yo nací en una época que era todo río seco, estrecho. Me refiero a económicamente, claro. Y sería un estorbo más, una boca más a alimentar de lo poco que había en aquellos tiempos. Había una cosa que cantaban que decían: sopas por la mañana, muelas al mediodía y lentejolas por la noche, menuda cabronería. Yo conocía a los chicos que figuraban como mala gente y tal. Es que habían matado a sus padres, cuando había algunos que no tenían ni padre ni madre, porque también mataron a mujeres. ¿Te haces idea? Si duró aquí en Río Seco, duró hasta los años casi 70. Las familias menos pudientes. No pudientes, ni menos ni más. Ni menos ni más, ¿no? Pues les duró las estrecheces. Me acuerdo yo cuando bailaba en el baile, que tocaban así a las chicas y solo tenían el vestido. No tenía ni sujetador. No tenía nada, y algunas que a lo mejor iban a ser gordas, pero no veías un gordo ni en pintura. Ni pintado, hablando de pintura. Esto fue todo, y mucho más, claro. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Pues yo era un chico que me gustaba jugar, y como todo, me gustaban las cosas, cazar renacuajos en los pilones de los abrevaderos. Que a veces teníamos que ir a por agua, al río, al caño. Había colas en los caños porque no daban abasto a poder suministrar el agua con los cántaros. Era todo. Los ricos tenían un carrico con un bidón y le llevaban el agua a casa, y los pobres pues tenían que ir a... Yo he visto, se me dan casos, he visto a niñas venir con la taja de lavar. Sí, con la tabla. Y la tabla, y venir llorando. ¿Por qué lloras, hija? Dice, porque se me ha caído el jabón al río. Se le ocurrió. Dice, ¿y por qué? ¿Por eso lloras? Dice, sí. Dice, es que me va a pegar mi madre. Eso lo he visto, esa escena, son detalles que se te quedan grabados en la mente de cómo andaba el patio. El patio
una niña llorando como una magdalena porque la iba a reñir su madre porque se le había resbalado el jabón. Y además esa niña, casi todas, porque los hijos de los pobres, más de la mitad eran huérfanos de padre. Y tenían que lavar, las madres tenían que lavar los cagaos de los niños del asesino que mató a su padre. Así. Todos los niños que jugábamos en la plaza, mayores que yo, el 90% eran buenos. Te está emocionando y digo, pues sí. Estabas hablando de la vida de niño, ¿no? La infancia nuestra fue todos. ¿A qué colegio fuiste? A ninguno, casi. Unos días pocos, porque hacía mucho, no me gustaba estar ahí preso. Qué bueno. Lo poco que sé, pues lo he aprendido después. Fui un poco ahí a San Buenaventura, que era un colegio de enseñanza media, pero no me gustaba. Y sin embargo, ahora por mi cuenta he leído bastantes cosas de física, electricidad. Eso sí, lo tengo bien trillado. ¿Había algo que te gustase, que te atraía, que... La ciencia. A mi padre era también algo radiotécnico. No me digas. La primera emisora que funcionó en Río Seco, estoy casi completamente seguro, la tengo yo. Tiene unas lámparas antiguas. ¿La has visto tú, la emisora? Cuéntamelo. No, pues emitían en onda corta sobre los 40 y tantos metros, que es la longitud de onda de la velocidad, la frecuencia te da la longitud de onda. Y era de 40 y tantos metros aproximadamente. De cobertura. Tenían unas baterías o pilas para el caldeo de las lámparas. Había un familiar que después se hizo ingeniero, de Paquito, el hijo de Casilda y mi tío Paco. Se llamaba Paquito también él. Y este tenía aparato radio, porque radio no tenía aquí 4. Y este tenían allí, que era una finca a las afueras del pueblo, por la calle El Candil, y tenían aparato radio. Y aquí ponían, porque no se podía tener una emisora, y menos en la posguerra, pensarían que estabas comunicándote con la Unión Soviética. Con el diablo. O con el diablo. Bueno, pues hay una anécdota de esto de... Le ponían a Pablito, que era el bisabuelo de este Magdaleno, el abuelo. Le pusieron un montón de partituras y dice, tú no hables, toca. Y fueron allí a ver cómo funcionaba estaban viendo si se recibía o no. Y estaba tocando el piano. Terminaba una partitura, ponía otra. Y había gente de aquí que oía la emisora, dice, hay una emisora que toca música y me gusta porque son cosas conocidas. Unas veces a lo mejor tocaba con el violín y el piano, otras pues enganchaban a Pablito que tocara el piano, el solo, iban ellos a oírlo. Dice que se oía muy bien. Y ya un día que le tenían allí y no venían, dice, tú no dejes de tocar. Y cogió estaba tocando, paró, dice, a ver si venís aquí, dice que me tenéis hasta los cojones. Dice mi padre, dice, pegó. Pues por lo visto había gente que oía la emisora local. Y nadie sabía que era de aquí. Que no podía, si te viene en aquellos tiempos. Pero nunca se emitió ninguna proclama. No, estaba la cosa... como para jugártela. Era un suicidio. Una proclama, además vendrían ya... ¿Quién puede tener una emisora? Pues este endemoniado, mi padre. Porque se lo intuían, que tu padre... Sí. Sí, en aquellos tiempos esto era...
Recuerdo que había desde lo que era que después fue el Cineomi. Antes de hacer el Cineomi había un palo así grande y tenía ahí unos aisladores de esos que agarraban de porcelana, especiales para antenas, y otro en nuestra casa que era la antena de emisora. En tiempos antes de la guerra, pues había aquí era un pueblo con bastante cultura. Había grupos que echaban, por ejemplo, ensayaban una zarzuela, como había bastante afición a la música. Río Seco era una excepción en tierra de campos. Pues representaban zarzuelas, otras veces cantantes, obras teatrales, tenían variedades. Río Seco tenía fútbol, tenía un equipo que debía estar a punto de federar. Ahí tengo yo un comentario mi padre fue fundador del Club Río Seco. Sí, aquí hay una octavilla en que pone fútbol en Río Seco, ¿no? El Río Seco Fútbol Club gana por 3-1 al Tiedra. Un pueblo de aquí, Camino de Toro. Que dice que se celebró un interesante partido entre estos dos equipos y que se disputaban la artística copa que regalaba el ayuntamiento. Habla aquí de quién fue el árbitro y habla de quiénes fueron los jugadores. Sí. Estos son los jugadores de Tiedra. Sí, estaba aquí Toto, que era mi padre. Era el portero. El apodo. Era portero. Sí. Toto, y fundador del club Río Seco. Eso es. Uno de los fundadores. Y ahí hay otra. Sí, aquí habla. Es una crónica de cómo fue el partido. El norte de Castilla del año 1936. Sí, es una crónica de aquel. Poco antes de estallar la guerra. Ahí ya se acabó los teatros, las compañías de zarzuela, aficionados. Ahí se jodió como todo. Había músicos, pues hacían todo lo que querían. Se jodió. De aquí, de los que están, muchos ya no. Algunos se los cargaron. Se los cargaron directamente. Bueno, están ahí Toto, Ramón, Arturo, Mayor, Pizarro, Teodoro, en fin. ¿Tenías pandillas de chavales? No, había pocas pandillas. ¿Pocas pandillas? El único chicas y chicos, pues casi era en los bailes, digamos, verbenas. ¿Pero no había guateques? Eso no se había inventado. Los guateques han venido ayer, como otro quien dice. Que eran las verbenas donde podías ligar. Fíjate que en Río Seco había, creo que un automóvil solo. Y cuando tocaba la banda municipal en el parque, unos bailaban en el paseo, porque estaba en el paseo público, y otros bailaban abajo en la carretera. Como para bailar ahora en la carretera, que hay más coches que... ¿Recuerdas las orquestas y grupos musicales que...? Aquí hubo algún grupo musical, Los Halcones, y nosotros tuvimos uno también, que se llamaba Almirantes. Dice, le hemos puesto este nombre. Digo, yo siempre sé que los almirantes fueron los caciques de Medina Río Seco, de aquel tiempo. Fueron los que impidieron que Río Seco hoy día tuviera... Siempre hemos dependido de Valladolid, toda Valladolid, y Río Seco podía ser... Bueno, pero como Río Seco se retrasó más, porque fue especialmente lo que ya te he contado de los fusilamientos, el hambre, el extraperlo, porque la gente, los del campo, pues había a veces que los labradores, encima hubo un año de sequía después de la guerra, que no se cogió nada, cero, no llovió. Y ese año, pues figúrate, los que trabajaban en la fundición, porque los obreros del campo les solía dar un pan. En casi todas las casas tenían un horno de pereruela, de estos de... Como tenían también viñedo,
pues tenían la materia prima de calentar el horno, eran los sarmientos. Los sarmientos, sí. Y las podas. Pues hacían el pan en casa. Pasaban la masa de un trozo de masa que era el que tenía la levadura, que era levadura orgánica. Se la pasaban unos a otros y un día de la semana cocía otro día cocía el otro. Pero la gente que trabajaba en las fundiciones, las fábricas de harina, pues supongo que tampoco, porque allí no llegaba. Y como los sinvergüenzas que abundaban se habían dado cuenta de lo que era pasar al hambre, pues en vez de vender el trigo, pues extraperlaban y lo llevaban a otro sitio. Néstor, ¿llegaste a echarte de novia? Yo muy tarde. Muy tarde. Sí, yo tenía 49 años, o 40 y tantos. ¿Cómo tardaste tanto en decidirte? No, porque andabas pues mariposeando con unas y con otras, y la que te gustaba pues no. No te correspondía. No, es que, pero había una cierta, esta manera de ser. ¿Cómo eran esas relaciones con las chicas? Distantes siempre, porque era toda la juventud de nuestra época acomplejados. Hay muchas más cosas, pero no sé, ahora tendría yo para estar lo que he conocido años. Aquí lo que hubo más, ya pasados ya un cierto tiempo, fue el festival de taurino, que el hospital era una entidad benéfica que ahora se ha convertido en un puñetero negocio municipal que ni la gente de Río Seco puede acceder, porque si no tienen una paga boyante o no hay sitio, la ocupan otros de fuera que pueden tener más ingresos, porque los ingresos de Río Seco han sido menores, pero los gastos también, la vida menos cara. Es que era todo flaco. Los chicos pues teníamos las zapatillas, que vendían unas zapatillas de goma todas de una pieza. En invierno pasaba frío y teñidas, una goma teñida hechas de una pieza, pues eso, sin calcetines, se te cocía el pie. Pantalón corto, la mayoría de los chicos un pantalón remendado que habían cortado porque el de su padre estaba ya que no se podía, pues cortaban así, salían 2 palillos así para abajo contra los zapatos de goma, sin calcetín, sin comer, y los 2 palillos eran las piernas. Esta obesidad que hay hoy no, inexistente. Claro. Néstor, una de las cosas que yo he visto aquí en el pueblo es la importancia que tiene la Semana Santa, que está bien por la imaginería que tenéis, pero también por otra parte me hace ver que bueno, que la iglesia está muy presente todavía en el pueblo. Todos los pueblos, yo he oído contar a uno de Zeinos, a Jaime, que era caminero, ahora no vive, si no, no lo inventaba. Dice, éramos niños, dice, allí detrás de las tapias del cementerio llevaban camiones de ¡paz! Dice que unas estampidas ensordecedoras, matando allí a la gente. Y decía Jaime que hacían las listas que tenían que fusilar, que eran los que no eran, porque como hubo la República, la gente pues se destapó un poco porque siempre mandó la iglesia. Y en los años de la República, todo lo que se significó en los pueblos, los curas fueron los artífices del señalamiento. De los fusilamientos que hubo. Incluso. Aquí don Fidencio el cura fue uno de los más significados. Don Vicente, una vecina de aquí. ¿Tú llegaste a pasar por algún colegio religioso? No, gracias a Dios no. No soy creyente, pero que gracias a Dios no. Lo que enseñaba el maestro, si supiera solo eso, ¿a qué te refieres? El que quiere aprende.
Cuando llega un momento que puedes comprar libros y te gusta la física o la electricidad o electrónica, pues puedes. ¿Tú crees que te salvó el no pasar por la escuela? Bueno, a mí me trajeron, siendo niño, una caja de óleos, me acuerdo, era Antonio Zuloaga, Zumaya, y enseguida cogí y decía, oye, fíjate, haciendo, es la única etapa que hice copias, después ya me salí yo por ahí con el caballete a pintar paisajes, sí. Tu propia obra. Sí. También pasado el tiempo ya, muy tarde, pues había un cura aquí que se llamaba Benjamín y era de estos curas que llamaban curas rojos, cristiano, porque yo siempre he creído y digo, cuando hay gente que dice, es que vos es comunista, te ponen enseguida la etiqueta. La etiqueta, claro. Y digo, ¿vas a misa? Les pregunto. Dice, sí, digo, pues a ese que vas a venerar allí era más del triple comunista que yo. Vamos, no fastidies. Digo, sin fastidiar. Y empiezan a decir, a quitar madera, a decir que Jesús, digo, si Jesús de Nazaret hubiese nacido en la posguerra civil, no había durado ni 10 minutos. Allí le juzgaron, y Pilatos, cuando juzgó a Jesús, dijo, mira, yo me lavo las manos, que yo no he sido él. ¿Y qué fue? Pues criticó a los acaparadores, a los ladrones, a los tiranos, a prestamistas, que ya había la clase judía, eran más ricos de élite, más adelantados. Aquí, ya ves, en España, cuando se dice que Río Seco fue uno de los pueblos de asentamiento judío, tenían detrás del Caño San Sebastián, que había ahí una chopera, cuando metieron el arao para sembrar árboles, como vivero, salieron los cimientos de la judería. Esto me lo contó una monja a mí directamente, que dice, nosotros teníamos el convento detrás del Caño San Sebastián, a mano izquierda, y eran precisamente los cimientos que salieron de la judería, con los que enganchó Jesús, el del mutilado, enganchó el arao y se le partió. Y estuvieron cavando allí y vieron que había la cimentación de la judería. Como fueron expulsados, pues las monjas de las clarisas en la judería fundaron el convento. Y después vino una monja, que era hija del almirante, y se metió monja. Y entonces el almirante, pues como pudientes que eran, mandó construir el convento de las clarisas. Hoy está vacío, crisis vocacional y no hay no hay gente que entra, y se han ido, como hay aquí en Río Seco ya quedaron media docena, sí, creo que escasas, sí, pues se han ido a Valladolid. Si tú no hubieses tenido la pastelería, ¿tu vida habría sido otra? Pues qué sé yo, eso está de por decir. ¿Cómo te hubieses ganado la vida en ese supuesto? Pues a lo mejor igual, o pintando. Fui fundador de la única escuela de pintura aquí en Río Seco, la única academia que se conozca. La fundé yo, que fue con un cura que llamaba Benjamín, de estos que llamaban curas rojos, que no comulgaban con el régimen. Y hizo varias con jóvenes inquietos, vamos, de la gente que piensa, pues hizo grupos, había algunos, fuimos hasta a torear a un pueblo de Salamanca, hacíamos excursiones, ir a la nieve, y hicieron grupos de trabajo y me querían a mí meter de trabajo. Digo, ¿yo qué? Para protestar contra el dueño. Digo, si soy dueño. Dice, pues tú como eres pintor, ¿por qué no haces una academia de pintura? Y fundé yo ahí en la calle de Santa María, de frente al casino, en un chamizo que era el cuarto de las escobas, como le llamábamos. Teníamos luz eléctrica, que se quejaba el cura que gastábamos mucha luz,
Poníamos una lámpara de 100 y pico vatios y un fluorescente, para equilibrar el tono frío del fluorescente con el cálido del filamento de la bombilla. Y quedaba un tono muy ideal, porque es que si pintas de noche con luz de filamento, de día te llevas un desengaño. ¿Y enseñabas a chavales? Sí. ¿Te ha gustado la enseñanza? Sí, y había gente. Encima, como no... Allí yo no es que era gratis, que ponía yo dinero. Tenía que... Déjame un poco de rojo, de cadmio. Sabes que hay colores, el azul cobalto, el rojo de cadmio, el amarillo de cadmio, que son colores ya de laboratorio, muy estables a la luz y que no reaccionan físicamente, porque hay muchos colores que no se pueden mezclar. El verde, que es un óxido de carbonato de cobre, es un color muy estable, pero nada más que le mezclas con compuestos de azufre, me parece, se vuelve negro, pardo. Entonces se utilizaron ya, cuando empezaron a conocer que ese color era muy bueno, vas en los museos de cuadros de estropeados, pero los ponen porque son de pintores famosos. Y esos cuadros tienen muchos follajes que están llenos de... Bueno, pues esos cuadros les pintaban sobre el fondo claro, pintaban las ramas, iban haciendo las hojas. Solían ser muy detallistas. Y después, con, por ejemplo, un ocre, para darles el tono más cálido, porque ese verde era un verde azulado. Pero en la pintura no hay saltos bruscos. Ahí llegas el arco iris, empieza pues el rojo anaranjado, más anaranjado, amarillo rojizo, amarillo más verdoso, viene después el azul, porque la luz es una frecuencia. La luz es más deprisa o más rápida, y según el espectro blanco del sol, el espectro de colores, bueno, pues ellos iban dando calidez a las partes del árbol que recibían la luz y las de sombra menos. Iban pintando con colores semitransparentes, muchos de ellos ocres, que son muy estables a la luz. Entonces esos colores estables a la luz les ponían, pero primeramente daban una capa de barniz, que solía ser de almáciga o dámar, disueltos en un poco de alcohol o con aguarrás, esencia de trementina. Los restauradores han cometido los errores de coger ese árbol y al hacer la limpieza han quitado el barniz, que era el remate final de la obra, y ves un árbol todo azulado, verde azulado, porque le han quitado porque es que no tenían variedad para pintar en las épocas de Cernino Cernini y Filippo Lippi, todos estos yo conozco todas las obras de estos pintores. He estado en Florencia, en Roma, en París, en Holanda, en el Rijksmuseum, y ahí he visto todas las obras de todos los grandes pintores de todas las épocas, y he visto cuadros y he leído algo también acerca de las restauraciones. Néstor, ¿qué edad tienes? 82. ¿En qué momento te encuentras tú? Hemos tenido 2 partidos. Primero Suárez, que fue el más sincero de los políticos. Adolfo Suárez. Prometía una cosa y la cumplía. Puedes creer que sea yo un alma de su devoción, no, ni mucho menos. A mí se me queda Suárez a la derecha. Pero es que ahora, comparándole con cuando entró el
el PP de Fraga. Y después vino, eso ya sabíamos que por descontado darle por perdido, psicológicamente hablando. Y viene el Partido Socialista y arrasa. Y nos cuela la CIA, la OTAN, los capitales, las multinacionales, privatiza todas las industrias de España, se tienen que ir todos los científicos al extranjero porque no hay subvenciones para la investigación y seguimos vendiendo repollos de berza y lechugas a la Comunidad Económica Europea para equilibrar la balanza de pagos. Y culpa, pues que se han colado gente de la extrema derecha como esto. Tenemos a Javier Sotana, todos esos que eran de la extrema derecha. Javier Sotana. Solana. Ah, Javier Solana. Es que has entendido mal. No te rías, que han engañado. Y como aquí en Río Seco, y mi abuelo era del PSOE, y votan al PSOE, mi abuelo y mi padre también, y mi... Claro. Pero Néstor, más allá de la política y de los partidos políticos y de los personajes políticos, hemos sido engañados miserablemente. Más allá de los personajes, la cuestión es ¿qué mundo es el que estamos viviendo? Lo que han sembrado. Han sembrado vientos y tenemos tempestades. Gente sin preocupaciones, no les gusta la pintura, no les gusta nada, nada más que es a los bares a emborracharse, y cuando no tienen dinero en casa ponen la caja tonta y a ver la tele, que está mediatizada totalmente. La televisión es la que pone y quita los ediles municipales y estatales, y no hay más. Y ahora la juventud, como antes creían, yo nunca me he creído, el que, por ejemplo, el PSOE era la izquierda, y dicen, bueno, pues a mí no me ha ido bien con la izquierda. Claro, dicen, pues yo que he votado al PSOE y no me ha ido bien, votan a Vox. ¿Y quién entiende eso? Ellos, a su manera. Sí, tú te quedes mirando que no... Si estos que eran la izquierda, y de la izquierda, claro, no tienen nada. España es la colonia y toda Europa. Si la guerra está de Ucrania ahora, tenemos aquí a la Margarita Robles, que se hubiese quedado a la derecha del franquismo, la ministra estamos gastando todo el dinero que tenía que ir para la educación, la sanidad, la investigación. Se tiene que marchar la gente de España, pero la mayoría de la gente que han hecho carreras no tienen dónde, tienen que salir fuera al extranjero. Somos la colonia de los Estados Unidos, todos los europeos, y la guerra de Ucrania la han propiciado porque estaban acumulando armamento. Todavía no nos han dicho por la caja tonta quién es Zelensky. Es un calco del franquismo. Y lo están apoyando aquí los del Partido Socialero. Te puedes hacer idea el engaño que hay. Bueno, vamos a dejar esos acontecimientos. Y no me gustaría despedirme de ti sin que antes me tocases una pieza de tu repertorio musical. Me han dicho que tocas muy bien la bandurria. Yo estoy desentrenado. Toco de cuando en cuando para matar el tiempo. Yo tocaba mucho porque mi padre acompañaba muy bien a la guitarra. Además mi padre tenía una gran intuición. Tocamos una pieza y desengrasamos. A pelo. A pelo, venga. Tengo los dedos. Una bandurria que me han dicho... No, es mandolina. Que la has hecho tú. Sí, yo he construido. Tengo otras también. No sé qué... ¿No te inspira algo?
¿Te gustan los tangos? Venga, un tango. ¡Bravo! Sí, bravo, manso. Bravo. Estoy desentrenado. Bueno, pero está muy bien. Tus intenciones han sido muy buenas. Muy bien, Néstor. Muy bien, muy bien. Tengo las manos sudosas y Sí, me atracan sí, los dedos. Claro, claro. Mira. Ahí, es verdad, es verdad. Y esto también, esta zona de aquí, que apoya aquí. Bueno, esta tarde tendrás que volver a abrir la pastelería. Estamos de vacaciones. Toma de vídeo. Yo no sé tocar el violín. Muy Yo bien. lo llamo el violinchelo. ¿Sabes que el chelo se toca así? Sí.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk apart in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. How I wish you were here. We're just two